Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Brevísimo, un programa dedicado a las formas breves de la literatura. Yo soy Mauricio Montoya y le doy la bienvenida a mis compañeros de mesa, Carolina Marín y Edwin Solórzano. Hoy terminamos nuestro recorrido cartográfico por tierras sudamericanas, acercándonos al mundo de las brevedades de Colombia y Perú. Aunque ya habíamos tenido un par de programas cartográficos dedicados a estos países, los cuales invitamos a escuchar, vale decir que el tiempo nunca es suficiente y por eso muchos de los autores que se quedaron por fuera en aquella ocasión esperamos rescatarlos en esta emisión. Fernando Soto Aparicio fue tal vez uno de los escritores más prolíficos de Colombia. ¿Quién de nosotros, me refiero en especial a la audiencia colombiana, no leyó en el colegio La rebelión de las ratas, esa triste historia de vida de los pobladores de Timbalí, ese pueblo ficticio creado por el mismo Soto Aparicio, en el que la agricultura fue destruida por la ambición de las compañías mineras extranjeras y en el que Rudecindo Cristancho veía con dolor y rabia cómo eran explotados él y sus coterráneos? Vale decir que en su extensa obra, cargada de novelas y poesía, Fernando Soto Aparicio también tuvo tiempo para escribir cuentos, en especial un libro llamado El color del viento, el cual está compuesto por 33 relatos que el mismo autor decía que estaban escritos para ser leídos por lectores que tuvieran entre 6 y 90 años. Uno de los relatos de ese libro, el cual dedico con especial cariño al amigo que ya se fue, Leonidas Angarita, es el siguiente. La jaula abierta, de Fernando Soto Aparicio. A María le pareció que el canto del canario se había vuelto triste. Todas las mañanas, al despertar, rezaba una oración al ángel de la guarda y luego iba a saludar al pequeño pájaro amarillo que la recibía con sus mejores trinos, como si ella fuera la representación de la madrugada. Pero, ¿en realidad ya no cantaba como antes? Creyó encontrar entre sus gorjeos una aguda melancolía. Se quedaba callado en la mitad de un silbo, como si un dolor seco le cortara la voz. ¿Quizá por lo que estaba prisionero? María lo pensó mucho, y una mañana dejó la jaula de par en par y se fue a hacer sus tareas. No tenía corazón para verlo partir. Regresó con miedo, sabiendo lo que iba a encontrar. Y, claro, la jaula estaba sola. Más que la ausencia del ave, la entristeció la falta de su canto. En adelante, las mañanas serían grises, iguales. Y los atardeceres ya no se irían tranquilos porque les faltaría la despedida del silbo del canario. La jaula siguió abierta todo el día. La noche se metió en ella y la llenó por completo de oscuridad. María rezó más que nunca y pidió para que su canario fuera feliz lejos de ella. Aunque ella ya no encontraría la felicidad porque la ausencia siempre es triste. Por la mañana no se levantó temprano. Entre las brumas del sueño, le rezó al ángel de la guarda y solo se despertó del todo cuando oyó el canto. ¿El canto? No, pensó, no podía ser posible. Era solamente su memoria la que está sonando. Pero se levantó, sigilosa, y se asomó al patio. En la jaula abierta estaba el canario, y sus gorjeos llenaban la casa, la ciudad y el mundo. Tal vez, pensó María, el pájaro ha entendido que la libertad solo se encuentra en donde está el amor.
Otro de los escritores colombianos, más conocido por novelas como Los Ejércitos o La carroza de Bolívar, pero que también ha incursionado en el relato breve, es Evelio Rosero. Su trabajo literario lo ha vinculado también con la prensa y la literatura infantil. Estudiosos de su obra afirman que la pluma de Rosero es una verdadera radiografía de la realidad colombiana. En uno de sus libros, titulado 34 cuentos cortos y un gato pájaro, encontramos el siguiente cuento breve. Un hombre, de Evelio Rosero. Un hombre puso el siguiente aviso frente a la puerta de su casa: se venden pobres. Otro hombre que pasaba se acercó a preguntar el precio. Depende, dijo el primer hombre. Tendría usted que elegir qué pobre quiere. Entraron los dos hombres en la casa y no tardó en salir el comprador con un pobre bajo el brazo, sin explicarse aún para qué realmente necesitaba un pobre. Al poco tiempo, los demás hombres se enteraron de la noticia y no tardó en llenarse la casa de compradores. Cada quien salía con su respectivo pobre bajo el brazo. Algunos llevaban hasta 3 y 5 pobres sobre las espaldas. Eran paquetes de pobres. Se anunciaban pobres en los periódicos. Se exportaban. Todo siguió así hasta que el primer hombre quedó sin más pobres que vender. El último pobre que se llevaron fue su mujer, aunque meses más tarde también él tendría que venderse como pobre. Entonces, la competencia no se hizo esperar. Aparecieron empresas vendedoras de pobres, industrias productoras de pobres, y eran pobres de todos los tamaños y colores. Hubo muchos concilios y guerras, exposiciones y discusiones que intentaron determinar el origen de tanto pobre. Se publicaron cientos de libros. Nadie habló de pobreza, únicamente de pobres. Demasiado tarde. Se remataban pobres en África, en Pakistán, en los Estados Unidos, en la Argentina. No tardó el mundo entero en llenarse de pobres. El maestro Oscar Darío Ruiz Henao es un poeta, narrador, amante de la fotografía y de las aves, que se ha servido de la literatura para contar muchas de las experiencias que ha vivido, pero que también ha conocido. Una de las obras en las que puede encontrarse toda su magia lleva por título Antígona y otros cuentos. Allí encontramos un apartado de cuentos llamado Darién 1512, del que su propio autor nos hablará y leerá uno de sus relatos. El título Darién 1512 hace alusión a digámoslo así, una serie de relatos breves que dan testimonio del encuentro entre los conquistadores españoles y los pueblos aborígenes y naturales que habitaban en Urabá Darién, en el Golfo de Urabá. Utilicé el relato breve como un recurso para de alguna manera plasmar como cuadros, como pequeños momentos, pequeños acontecimientos asombrosos. Para mí, la historia es más fantástica que la fantasía. Asimismo es la realidad. Uno se levanta cada mañana y está fascinado con los colores de la mañana. Asimismo es la historia que lo atrapa a uno, que lo sorprende y donde de allí surgen y pueden surgir todos los relatos del mundo. Así entonces fui construyendo un paquete de 20 relatos breves que se van conectando y tienen como protagonista a Vasco Núñez de Balboa o a los indígenas naturales, o tiene también como protagonista a Nayansi, esa princesa maravillosa que conquistó al conquistador. Aquí con ustedes un ejemplo de este paquete de relatos breves, el intercambio. El indio guerrero miraba asombrado y encantado la daga española. El filo del metal hirió su dedo índice al insistir curiosamente con su mano. Entonces saltó la daga al suelo,
La recogió y dijo algunas palabras en su mágica lengua y entregó al español algunos objetos de oro a cambio de aquel metal. Y como un inusual acto de generosidad, el soldado entregó un espejito para completar el intercambio. El indio se asustó en la primera mirada de sí mismo. Luego miró sus dientes manchados por la hierba que evitaba la caries. Miró sus ojos negros, asombrados, sus collares de dientes y vio perplejo cómo el sol entraba en el espejo y lanzaba rayos y luz. Regresó a su casa y entre hojas de bijao y en un lugar secreto guardó su nuevo tesoro. Darién, 1512. Serenata pandémica. Ay, amor divino, pronto tienes que volver a mí. La voz del cantante callejero se riega por el asfalto y se mete entre las hojas de los guayacanes y de una araucaria. El sol de las 11 de la mañana los ilumina a él y a sus acompañantes, que visten como arlequines extemporáneos. Ay, amor divino, suena la serenata. A veces pienso que tú nunca vendrás. La cuadra se entusiasma. Los de la fábrica de Santos les dan monedas. Doña Nubia les entrega un billete por la ventana y yo, desde mi balcón sin flores, les arrojo un vuelo de confetis que en el aire van tomando la forma de palomitas de maíz. Escuchábamos un cuento corto del maestro Reinaldo Spitaleta, otro de los escritores colombianos que ha incursionado también en el microrrelato. Con él tendremos la alegría de compartir en nuestro próximo programa de Brevísimo dedicado a la modalidad de entrevista. Finalmente, hay que decir que la Universidad del Valle ha sido una de las instituciones que ha impulsado el cuento corto en el país, gracias a concursos que incentivan a sus estudiantes a escribir microrrelatos en un certamen que en este 2023 ya va por su 7ª edición. Además, gracias a una alianza con gestores de la revista de minicuentos Ecuorio, de la que ya hablamos en un programa anterior, ellos vienen publicando obras sobre cuento corto, entre ellas una titulada Colección del Cuento Corto Colombiano, en la que pueden leerse alrededor de 180 minicuentos de diferentes autores. Uno de esos es el de la escritora cucuteña Lucía Donadío. Queso de Lucía Donadío. El señor del queso venía los sábados por la mañana. Montado en un triciclo enorme, llevaba un gran cajón de madera lleno de quesos y más quesos. Desde la esquina sonaba la campana que lo anunciaba. Corríamos a la calle a recibirlo. Nos daba pruebas de los quesos que traía y además a mí me dejaba montar en el triciclo y me hacía sentir la reina de los quesos. A veces me llevaba hasta la esquina sentada en el cajón de madera mientras él sonaba la campana. Su cara era blanca y redonda como los quesos que vendía. Todo él era blandito y bueno como el queso. Cuando abría el cajón para sacar los quesos que mamá le compraba, yo veía tantos quesos en el fondo que pensaba que todos los quesos del mundo estaban en ese cajón. Cuando me dijeron que el queso se hacía con leche, me puse a llorar y no quise volverlo a ver. Yo creía que el señor del queso era un mago que sacaba y sacaba quesos de su cajón de madera. Usted está escuchando Brevísimo, un programa para gente de pocas palabras. La piedra de Yacú Pachac. Leyenda de la sierra recopilada por el profesor Magno Perea en el departamento de Amazonas del Perú. A todos los músicos y brujos de la región, el demonio los lleva en cuerpo y alma al infierno. Es por eso que, después de sepultados, se encuentra encorvado el terreno donde han sido colocados. A las almas de esos condenados, convertidas ya en mulas, el demonio las cabalga con rica montura de oro y sale a repartir dinero a sus compadres. Cerca de Yacú Pachac existe una piedra donde el diablo anota con lápiz rojo el nombre de los músicos y brujos del pueblo
con el fin de pedirles cuentas después de la muerte. Solo que el alfabeto que emplea es incomprensible, pero se ven los rasgos y dibujos. Escuchábamos una leyenda de la sierra peruana, que refiere la historia de un imaginario muy recurrente en cuentos y leyendas de todo el mundo, como lo es el diablo. En este caso, un diablo perseguidor y castigador de brujos y músicos. Esta leyenda, junto con una variedad de mitos y cuentos, hace parte de un libro escrito originalmente en 1947 por José María Arguedas y Francisco Izquierdo. Ambos, con su espíritu de etnólogos, buscaban rescatar las tradiciones orales de una nación tan diversa como lo es el Perú. De fondo, la intención era recopilar el folclore que, como lo creía Arguedas y lo sustentaba en un texto escrito en 1964 en la revista limeña Cultura y Pueblo, en el folclore se crean relatos para recrear el espíritu de sus oyentes, para ilustrarlos, para exaltar lo bueno y lo bello, para afirmar las reglas o valores morales que rigen la conducta de sus grupos sociales, para infundir temor a los castigos que sufren quienes infringen esas reglas, para explicar el origen de las cosas, para describir las injusticias y demostrar que ellas no quedan impunes, para cimentar en el alma del ser humano la esperanza, para exaltar la imaginación, la fantasía de los oyentes, en fin, para describir el mundo terreno, celeste o social. En esta obra hay relatos que salieron de la sierra, otros de la costa y otros de la selva. Para el maestro Arguedas había una conexión profunda entre geografía y cultura, que se manifestaba en los tiempos y en la forma como se daban los acontecimientos en cada región. Vale decir que este libro se construyó gracias a los maestros y estudiantes de los colegios el Nacional Miguel Grau de Magdalena Nueva y el Colegio Nuestra Señora de Lourdes de la región de Piura, pues ellos fueron los que con su trabajo recopilaron las historias en las diferentes regiones y luego las entregaron para que hicieran parte de este libro. Escuchemos a continuación una leyenda de la costa, recuperada por la estudiante Nilda Ferrari, del Colegio Miguel Grau de Magdalena Nueva. El Pozo de la Calzada. Leyenda de la costa recopilada por la estudiante Nilda Ferrari en el puerto de Cerro Azul, en el departamento de Lima, capital de Perú. Cerca de Cerro Azul, en el camino a San Luis, hay un sitio llamado La Calzada. Por un cerro próximo corre una acequia. Respecto al origen de esta acequia, se dice que un inglés, apellidado Renicki, hombre muy rico, llegó a pasearse a Cañete y se estableció en San Luis. De allí se iba a pasear a estos lugares. Entonces todavía no se había fundado el pueblo de Cerro Azul, y vio que aquellas tierras muertas podrían producir mucho, pero hacía falta agua para regarlas. Se dice que el inglés le vendió su alma al diablo a cambio de que se presentara un pozo de agua en el cerro para poder regar las tierras. Así se cumplió el pacto. Apareció ese pozo. Y el señor inglés al poco tiempo se murió. Y cuando lo velaban, apareció un perro que tenía los ojos como dos fuegos. Y se apagaron las luces. Algunos acompañantes se desmayaron. Cuando prendieron las luces y volvieron en sí, no encontraron el cuerpo del inglés. El diablo cumplió su palabra y se llevó al señor inglés, pero hasta la actualidad sigue bajando agua del cerro. Un tema interesante son los cuentos recuperados de la selva. Muchos de ellos contados todavía en quechua y forman parte del folclore de lo que es la selva peruana. En estos cuentos aparecen personajes como el brujo, pero al mismo tiempo prácticas de magia y brujería que muestran la cotidianidad de los habitantes de estos lugares. Pero también hay que decir que se recrean historias como la de la madre de los lagos, de los ríos, de árboles. También se habla sobre animales que habitan la selva, incluso productos minerales y medicinales que son importantes en la región. Un cuento de esta zona es el siguiente. El árbol brujo. Cuento recopilado por el maestro José Alegría.
en el caserío de la provincia de Alto Amazonas, en el departamento de Loreto, Perú. Casi todos los habitantes de la selva, principalmente los indios cocamillas, conocen un arbusto llamado árbol brujo, cuya resina dicen que cura ciertas enfermedades, tales como la sarna, los diviesos, las llagas, etc. Es un arbolito de hojas menudas, tallo delgado, resina blanca algo espesa. Se produce escasamente a diferencia de los otros árboles de la selva, que se multiplican con abundancia. La persona que va a extraer su resina tiene que hacerlo muy temprano, sin tocar candela y sin dejarse ver por nadie, llevando un obsequio, el cual puede consistir en un retazo de tela, una porción de tabaco, espejitos, etc. Amarra el objeto en una rama del arbusto diciéndole: «Esto te pago para que sanes a fulano o sultano. Y no te enojes, él te quiere mucho y por eso te envía este obsequio». Luego extrae la resina plenamente convencida de que ella sanará al enfermo. De modo que el árbol brujo siempre está cargado de toda clase de objetos. Usted está escuchando Brevísimo. Lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Fernando Iwasaki Cauti es un escritor, historiador, filólogo y gestor cultural peruano, nacido en 1961 y que actualmente vive en Sevilla, España, donde es profesor de la Universidad Loyola Andalucía. Este autor ha incursionado en la novela y también en el cuento corto. En una entrevista realizada en el año 2022, en la que hablaba de una de sus novelas, hace referencia a un tema bastante interesante y que creo tiene que ver con la minificción: es el humor. Esto decía el escritor sobre el humor y su relación con la corrección política. El humor no debería ser políticamente correcto, porque si no perdería su ambición, a veces de impertinencia, su ambición contestataria. Lo que ocurre es que a lo largo de la historia hemos ido también cambiando nuestro concepto de la crueldad. Entonces, a lo mejor en el Siglo de Oro, alguien como Quevedo podía reírse de las personas con malformaciones físicas. Alguien como Quevedo podía reírse, pues, de las mujeres, por ejemplo, ¿no? Y no nos quedemos en el Siglo de Oro, es que esto ha ocurrido en el siglo XX. Y entonces, creo que hoy sabemos que ciertas expresiones culturales no están más cerca del humor, sino más cerca de la crueldad. Entonces, el humor no se pierde. Lo que ocurre es que cambian las cosas que nos pueden hacer reír o cambian las cosas que tienen la capacidad de hacernos reír. Y entonces los que practicamos el humor, los que hacemos el humor, me suena más bonito, hacer el humor me parece que suena mejor, nos adaptamos también a las diferentes épocas. Entonces hay expresiones o hay situaciones que podían ser humorísticas, entre comillas, el siglo pasado, y que hoy en día claramente podrían ser crueles. Pero a pesar de eso, el humor es capaz de crear un espacio donde todo es posible, sobre todo cuando eres tú quien se ríe de sí mismo. Es decir, yo me puedo reír de las cosas malas que me ocurren, me puedo reír incluso de lo que tiene que ver con mi entorno y mi familia, porque no deja de ser una suerte de humor contra mí mismo o contra lo que hay alrededor mío. Pero es distinto reírte de otro o reírte a costa de otro. Esa es otra cosa que siempre ha existido, pero que quienes aprecian el humor saben que el humor más elegante, el humor más eficaz es el que se realiza contra uno mismo. Por ejemplo, cuando leo a Ibargüengoitia y leo las instrucciones para vivir en México, sé que ese es un humor contra un plural de la primera persona,
y por lo tanto es alguien que se está riendo de sí mismo, pero el chileno, el argentino, el boliviano, el peruano, leyendo Ibargüengoitia, está pensando cuándo nosotros somos también como esas situaciones que describe Ibargüengoitia para México, y uno dice, esto no es solamente mexicano, esto también es nuestro, ¿no? En la incursión que hace Iwasaki en la minificción hay un texto titulado Ajuar funerario. En la contraportada de este libro se puede leer lo siguiente. Ajuar funerario es un homenaje a la literatura de terror y a la micronarrativa, porque Fernando Iwasaki ha logrado concentrar en 10 o 12 líneas todo el escalofrío, la náusea y el desasosiego del género. Es posible que los fantasmas, las pesadillas, los ritos y las supersticiones nos puedan seguir asustando en pleno siglo XXI. Si tiene hijos, insomnios o hipotecas, mejor no lea Ajuar funerario. Hay que decir también que en este texto se pueden encontrar 2 epígrafes bastante interesantes y sugestivos, que son los siguientes. La emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo, y el más antiguo y más intenso de los miedos es el miedo a lo desconocido. Lovecraft. No nos une el amor, sino el espanto. Jorge Luis Borges. Escuchemos a continuación 2 relatos extraídos del libro Ajuar funerario. De Ajuar funerario, la muchacha nueva. Ninguno de nosotros quería que viniera la muchacha nueva. Todas son iguales. Todas nos cuentan historias espeluznantes cuando papá y mamá salen. Todas nos clavan los alfileres del miedo en los ojos desvelados. Luzmila decía que sus amigas del orfelinato eran malísimas. A una la abofeteó el diablo, a otra la perseguían almas en pena y hasta hubo alguna que no podía comulgar porque la hostia se le incendiaba antes de recibirla. Nosotros rezamos para que la botaran y entonces vino Juvencia. Juvencia había nacido en las montañas donde las brujas roban a los niños para hervirlos en ollas negras y donde hay fantasmas que provocan vómitos de sangre a quienes rozan con sus cuerpos de telarañas. A Juvencia la acusamos y así llegó la Guillermina. Guillermina era mala porque desenterraba muertos para robarles los dientes y preparar sus venenos. En su cajón tenía los muñecos de todos nosotros para ahorcarnos en cualquier momento y una noche la vimos invocar al diablo con una calavera. Mamá nunca supo cómo desapareció y a nosotros nos daba miedo decirle la verdad. Esta noche nos quedaremos solos y la muchacha nueva nos ha amenazado con sus historias, pero no la vamos a escuchar. Todavía tenemos la calavera y le pediremos al diablo que también se la lleve. De Ajuar funerario, el apócrifo Frankenstein. María sabía que era su culpa, que no tenía que haberlo reñido cuando echó a volar aquellos pajarillos de barro después de soplarlos. Por eso no quiso decirle nada cuando lo vio de nuevo jugando en el lodo. ¿Cómo podía saber lo que estaba haciendo, por Dios? ¿Qué le diría ahora a José? Cuando lo vio entrar, encorvado y arrastrando los pies, le hizo prometer a Jesús que nunca más jugaría de nuevo a soplar figuras de barro. Pobre José, un hijo más y siempre virgen. Le llamaron Judas. Con esto entonces terminamos nuestro programa del día de hoy. Agradezco a quienes me acompañaron en la mesa. Un agradecimiento especial a Diana Gutiérrez y a Darina Ortiz por prestarnos sus voces para la lectura de algunos relatos. Agradecemos también a Edwin Solórzano, quien desde el estudio de voces Alas, Volamos tu Imaginación, nos aportó con una serie de audios ambientados. Pueden escuchar los trabajos de Edwin en su canal de YouTube Lecturas Amenas. Agradecemos también a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster, y a ustedes los esperamos para una nueva emisión de Brevísimo en la que tendremos la palabra y las letras del escritor colombiano Reinaldo Espitaleta. Hasta pronto. Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes
que nos hacen soñar en pocas palabras.